6 de la tarde con 14 minutos. Escuchamos de inmediato al presidente de la República, Gabriel Boric, que habla desde Nueva York. Escuchemos. Ayer, como pudieron ver, realicé mi primera intervención en representación de todos los chilenos y chilenas ante la Asamblea General de la ONU. Y en esta intervención tuve la oportunidad de dar cuenta a los jefes de Estado y representantes de otros países del importante momento de cambio que está viviendo nuestro país. Las lecciones que hemos aprendido también de este proceso, lo que hemos aprendido de nuestra historia reciente, los desafíos que tenemos por delante y sobre todo la necesidad de avanzar en profundizar nuestra democracia, al mismo tiempo que generamos condiciones para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de nuestro país. Pero el hablar de Chile era para hablarle al mundo, porque tal como dije en el discurso de ayer, estoy convencido de que Chile, al estar inserto globalmente, necesita a el resto de los países del mundo y el resto de los países del mundo necesita también a Chile. Y por eso los aprendizajes que hemos tenido en los últimos años, creo, son interesantes en el sentido de que no hay que esperar para avanzar en mayor justicia social y en avanzar en mayor democracia. Cuando siempre hay una excusa para evitar la mejor distribución de la riqueza y el poder, finalmente las sociedades se terminan erosionando. Y es parte de la experiencia que hemos tenido en Chile y de la cual hemos sacado aprendizajes muy valiosos que quise ayer compartir con el resto de los países del mundo. Posteriormente he podido, en conjunto con nuestros ministros que nos acompañan, está aquí la ministra Antonia Urrejola, canciller, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está también la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, que en este momento está en un encuentro de alto nivel para la preparación de la COP27 de Egipto, y nos acompañó durante un periodo la ministra de Defensa, Maya Fernández. He podido sostener diferentes reuniones, como por ejemplo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que intercambiamos visiones sobre cómo fortalecer los lazos entre Chile y los países que componen la Unión Europea, y encontramos mucha receptividad. Y puedo decir con alegría y con confianza de que las relaciones entre Chile y la Unión Europea gozan hoy día de muy buena salud y vamos a seguir profundizando esos vínculos. También tuvimos una muy buena reunión con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la que conversamos sobre diferentes temas, van a ir conociéndolos de a poco, y les agradecí el apoyo que nos brindan en Chile las distintas agencias de las Naciones Unidas en nuestro país, de las cuales además en muchos casos somos sede principal para la región. Esta mañana, muy temprano, participé en el panel de alto nivel denominado Financing Ocean Solutions for People and Planet, y en este panel participó el primer ministro de Noruega, el primer ministro de Canadá, representante del primer ministro de Australia, de Francia, también de islas del Pacífico como Fiji o Samoa. Y esto por la importancia que tiene Chile en la conservación de los océanos y lo pioneros que hemos sido en la conservación de nuestras áreas marítimas protegidas. Aquí pude exponer acerca de la importancia del océano para la vida de nuestro planeta y la subsistencia de nuestra humanidad, y la visión transformadora que hemos desarrollado gracias también a gobiernos anteriores en la protección de nuestros recursos naturales. Posteriormente me reuní con el canciller alemán, Olaf Scholz, con quien conversamos sobre la importancia en la colaboración de estrategias sobre hidrógeno verde en particular, y la cooperación en temas de derechos humanos a propósito de la terrible historia de Colonia de Dignidad, de la cual el canciller, por cierto, también estaba consciente. Y quiero decir que con el canciller tuvimos una muy buena recepción y tuvimos una buena conversación sobre qué es lo que significa construir un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales, como lo ha logrado la República Alemana. Posteriormente, y junto al ministro Marcel, sostuvimos un encuentro con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, donde abordamos el apoyo que nos está brindando este organismo y ahondamos en posibles proyectos conjuntos, en particular en temas relativos al agua, para lidiar con la sequía que afecta hace largo tiempo a Chile, el desarrollo de energías limpias y el desarrollo de hidrógeno verde. También tuve una muy buena reunión con una persona que quizás ustedes no conocen, pero les invito a que la pongan en el mapa, con Mia Amor Motley, que es la primera ministra de Barbados, la representante de Barbados,
que tiene una visión, Barbados es una isla muy chiquitita del Caribe y tiene una visión sobre cómo enfrentar desde los países en vías de desarrollo la crisis climática, que es tremendamente interesante, y estamos desarrollando un intercambio que va a ser muy fructífero y de hecho seguramente va a venir a Chile prontamente. Posterior a eso tuve una reunión con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que debo confesar fue realmente desafiante, en donde conversamos, por cierto, de la importancia de la modernización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea, pero también de temas políticos y de temas geopolíticos, de cómo es relevante para América Latina diversificar su fuente de tratados comerciales ante el permanente o la importante presencia de la República Popular China en nuestra región, y cómo Europa y Estados Unidos hace mucho tiempo no han mirado hacia América Latina, y que eso es algo que debe cambiar. Y el presidente Macron se mostró de acuerdo con esto. Además, él está muy abocado a enfrentar la crisis alimentaria que se ha producido producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Y ahí nos hizo una solicitud de si era posible que desde América Latina aumentemos también nuestra producción de alimentos para enfrentar justamente el déficit. Yo le dije que eso no era posible sin apoyo, y que además nosotros teníamos el problema de la sequía, que es muy importante, y quedamos en formas de colaboración, pero además específicamente y que está muy interesado en la diversificación de su matriz energética, y ya formamos a partir de esta reunión mesas de trabajo para la atracción de inversiones francesas en nuestro país, en particular en lo que se refiere al hidrógeno verde. Fue una muy buena reunión en donde además acercamos lazos políticos. Después de conversar ahora con ustedes, me voy a reunir con el presidente de España, Pedro Sánchez, que nos está esperando, y finalmente el día de hoy participaremos en la conmemoración del 50º aniversario del discurso de Salvador Allende en la Asamblea de Naciones Unidas, en donde estará nuestra senadora Isabel Allende, además de algunos miembros de la familia del exmandatario. Y nos acompaña, algo que me da mucho orgullo, integrantes del cuarteto de cuerdas de la Orquesta Juvenil de la Corporación Cultural de La Pintana, y quienes les agradezco porque son jóvenes esforzados que vienen a hacer lucir el nombre de Chile y que van a tocar unas piezas musicales justamente en esta conmemoración. Aprovecho de mandarle un saludo y un abrazo a la distancia a la alcaldesa de La Pintana, que facilitó también su presencia aquí. Ese es parte de la agenda que hemos tenido. Vamos a seguir intensamente los próximos días. Tenemos bilaterales con otros presidentes y presidentes, entre ellos con Jacinta Ardern de Nueva Zelanda, y otros mandatarios de la región y también de lugares más lejanos. Y creo que ha sido muy positivo para Chile. Estoy contento, creo que hemos dejado en alto el nombre de nuestro país. Creo que también en las bilaterales que ha tenido la ministra hemos tenido una muy buena experiencia. El nombre de Chile es muy valorado. Y yo creo que todos, o los invito más bien a todos en nuestro país, que estén profundamente orgullosos de ser chilenos y chilenas, porque en el mundo se nos reconoce como tal. Tenemos buenos motivos, no solo económicos, también culturales, sociales, políticos, de por qué el mundo está mirando a Chile hoy día, y creo que hemos cumplido con la tarea de representarlo bien en este foro internacional de las Naciones Unidas. Quedo atento a vuestras preguntas. Hola, presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, quisiera que me señalara, presidente, qué importancia tiene el mensaje que ha estado desplegando estos días acá en Nueva York el ministro de Hacienda, tanto con inversionistas como con clasificadoras de riesgo, respecto al manejo responsable en materia económica que ha estado llevando adelante el gobierno y que va a seguir adelante, pero con pragmatismo, con las reformas comprometidas en su programa de gobierno, tanto la tributaria como la de pensiones. Y por otro lado, presidente, ¿cómo enfrenta usted las diferencias que a nivel local se están dando en el oficialismo para la ratificación del TPP-11, donde senadores del Apruebo Dignidad anticipan que no respaldarán dicho tratado porque no forma parte del programa? Y quisiera saber si usted es partidario de aprobarlo. Por último, presidente, ¿qué características tendrá el presupuesto que ya estamos ahí en las puertas de que lo presente? ¿Y preguntó por toda la prensa chilena? ¿Ahí se fueron las 3 preguntas de la prensa? A ver, vamos por parte. Primero, con el ministro Marcel tenemos un fiato total respecto a la importancia de la responsabilidad fiscal. Y lo que hemos aprendido de nuestra experiencia histórica como país, pero también de la experiencia reciente, es que
para poder enfrentar y hacer reformas estructurales tenemos que hacerlas bien. Y por lo tanto, en esto no hay ninguna diferencia en el gobierno. El mensaje que ha transmitido el ministro Marcel tanto a los diferentes organismos internacionales como a los países y a los inversores extranjeros es uno que compartimos plenamente. Chile es un país seguro, donde se respetan las reglas y en donde además estamos comprometidos con tener una economía sana, porque sabemos de que muchas veces pueden haber atajos que son tentadores, pero esos atajos siempre terminan en malas noticias para quienes son más vulnerables. Por lo tanto, nosotros no vamos a caer en ningún tipo de atajos de estas características, y la política fiscal va a ser responsable, como lo ha reconocido la comunidad nacional e internacional a través del ministro Marcel. Sobre lo segundo, me parece totalmente natural. En todas las coaliciones que sustentan a gobiernos en la historia han habido diferencias respecto a ciertos puntos. Y esta no es una diferencia nueva. Es muy claro que hay un sector de quienes nos apoyan, quienes apoyan al gobierno, que siempre han sido críticos del TPP-11. Incluso un poquito más allá, hoy día veíamos declaraciones de otros senadores que también eran críticos de esto. Yo mismo voté en contra y pedimos una sesión especial en la Cámara de Diputados cuando, si mal no recuerdo, el 2017 se votó en la Cámara de Diputados. Y es totalmente cierto que el TPP-11 no forma parte de nuestro programa. Por lo tanto, no es algo que desde el gobierno estemos impulsando. Lo que sí es claro es que el Senado tiene las atribuciones para ponerlo en tabla y tomar una decisión al respecto. Y en función de lo que decida el Senado, nosotros como gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile. Ahora es importante, como decía el ministro Marcel también, actualizar la discusión. La discusión que dimos el 2018 es distinta a la de hoy día, principalmente porque se retiró del acuerdo de Estados Unidos después de las medidas proteccionistas del expresidente Trump, y toda la parte de propiedad intelectual quedó fuera justamente del tratado. Nosotros tenemos observaciones en particular respecto a los mecanismos de solución de controversias que creemos en ciertos casos pueden limitar la manera en que queremos nosotros enfrentar el desarrollo, y para eso estamos desde ya trabajando con diferentes países, como por ejemplo con Nueva Zelanda, en el establecimiento de side letters, que es una práctica que ya se ha usado entre países miembros del TPP para justamente delimitar estos problemas. Además, hay una controversia o más bien una discusión que es totalmente legítima respecto a cuáles son los efectos del TPP. Porque con la gran mayoría de los países ya tenemos tratados de libre comercio. Y, si no me equivoco, con Malasia, Japón y 2 países más, los cuales se sumaría tasas arancelarias favorables. Pero con el resto ya tenemos tratados. Entonces, el aporte del tratado hoy día a las exportaciones de Chile tiene un carácter que no es de la relevancia que muchas veces se le asigna justamente por los tratados previos. Ahora, dicho eso, también hay una discusión estratégica. Hoy día, en particular, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el poder tener espacios de coordinación con otros países es, sin lugar a dudas, algo interesante. Entonces, todas estas discusiones se están dando, nosotros respetamos la voluntad del Senado, no es algo que el gobierno esté empujando, no era parte de nuestro programa, pero nuestro deber es resguardar los intereses de Chile, y así lo vamos a hacer con el TPP-11, y no tengo ningún problema con las diferencias que respecto a este punto hay dentro de las coaliciones que respaldan al gobierno. Se me fue la última. El ministro les puede contar más detalles, hemos estado trabajando intensamente en eso, y nuestra directora de la DIPRES, Javiera Martínez, también hemos tenido muchas reuniones sobre eso. Les puedo decir de que hay énfasis en materia de seguridad. Vamos a poner los recursos donde ponemos las palabras, y yo sé que esa es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía hoy día en Chile. Vamos a resguardar también los planes que hemos estado empujando para enfrentar el alza del costo de la vida. Una de las cosas que conversamos, por ejemplo, con el presidente del Banco Mundial, es que la inflación es un fenómeno global hoy día, y que en Chile estamos tomando medidas responsables para poder contenerla en el corto-mediano plazo. Y además hay una cuestión muy importante que ustedes lo van a poder ver en el presupuesto, que es cómo invertimos en un nuevo modelo de desarrollo, que quizás no vea sus frutos en el corto plazo, pero que va a ser, sin lugar a dudas, importante para que Chile dé ese salto al desarrollo que durante tanto tiempo hemos estado esperando.
¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. Bueno, consultarles sobre el marco de esta gira. Han ocurrido algunos hechos que han sido cuestionados en términos de política exterior. Uno de ellos, por ejemplo, son las declaraciones que dio su embajador en España a propósito del rol de los gobiernos de la concertación. Queremos saber cuál es la posición de Chile respecto a los comentarios que emitió el embajador. Varios ex cancilleres esperan que el gobierno lo llame al orden. Y en segundo lugar, preguntarle si nos pudiese explicar la frase que usted emitió y que se conoció a través de redes sociales, en Instagram, sobre las diferencias con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Usted señaló que eso nos enaltece. ¿A qué se refiere para que nos pueda precisar? Muchas gracias. Sobre lo primero, ¿qué frase específica le molestó del embajador de España? El tema de los 30 años, presidente. Eso ha salido en muchos medios de comunicación. Sí, pero ¿qué frase en específico de los 30 años le molestó? Presidente, el embajador de España dio a conocer en un foro, Sí. se refirió a los 30 años respecto a la concertación, dio una serie de diferencias y profundizó la desigualdad respecto a el gobierno de la exconcertación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted está al tanto de lo que dijo el embajador? Yo estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿En qué contexto se da esa respuesta? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿Puede responder el presidente? Es que le estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo, y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España. Era una pregunta de un miembro de la empresa Telefónica, en donde se le preguntaba si es que el embajador creía posible que hubiese un nuevo estallido social de las características del 2019 hoy día en Chile. A lo que el embajador, en una extensa respuesta, dijo que él creía que las condiciones bajo las cuales se dio el estallido social habían sido una acumulación de políticas durante más de 30 años, en donde había habido un cansancio por parte de la gente, que fue parte de lo que discutimos como país durante mucho tiempo en el último espacio, en los últimos años. Yo he entregado una visión respecto a que acá las cosas no son blanco y negro. Acá ni los 30 años fueron políticas que le hicieron mal a Chile, ni fueron lo mejor que se podría haber hecho. Yo creo que todos compartimos aquello. Tuvimos, y lo dije ayer en el discurso, importantes cifras de crecimiento. Logramos superar de manera exitosa, no totalmente, pero de manera muy significativa, la pobreza en Chile. Mejoramos los índices de educación gracias a lo que hicieron los gobiernos de la concertación y también parte de los gobiernos del expresidente Piñera, porque recordemos que en los 30 años hubo distintos gobiernos de distintos signos. Y por lo tanto, el tener una visión crítica respecto a parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica, y yo a lo que invito a quienes opinan respecto a esto es que ojalá veamos el foro entero, discutamos con altura de miras respecto a esto y no tratemos de buscar la peor cuña, la peor versión del extracto de una cuña para pelearnos entre nosotros. Chile tiene derecho a revisar su historia, Chile tiene derecho a tener opiniones respecto a su historia. Yo mismo las he tenido, la tienen también, por cierto, los otros actores políticos, y creo que eso es totalmente legítimo, y me parece que un embajador puede participar en instancias de esas características sin que eso sea motivo de escándalo. Pero, presidente, la pregunta es saber cuál es la postura del gobierno en esta materia. Velasco decía, 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad. Hoy día incluso la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió sobre esto. Dice, es indesmentible que la desigualdad sigue vigente en nuestro país. Es indesmentible que la desigualdad sigue vigente en nuestro país, que es uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar como país, que es uno de los desafíos que tenemos que abordar como sociedad entera, y yo no tengo ninguna duda de que los expresidentes también es algo que comparten y con los cuales estamos permanentemente conversando para ver cómo abordar. Uno de los motivos de la crisis que vivimos en Chile el año 2019 es justamente algo que algunos decían que no lo vieron venir, que en Chile existen grandes desigualdades. Entonces, decir eso, hoy día hay algunos que pareciera querer pasar del que no lo vieron venir al aquí no ha pasado nada. Lo decía la ministra Vallejo también hoy día en la mañana. Yo creo que en esto tenemos que reflexionar más profundamente y no solamente en función de la cuña específica. A mí me parece legítimo que se puedan dar opiniones respecto a estos temas.
proceso constituyente, quisiéramos saber su postura respecto a lo que hoy plantea Chile Vamos, que dice que no van a plantear en la reunión de este viernes un plebiscito de entrada, sino que van a pedir o plantear que se inicie este proceso desde ya. ¿Usted confía en que esa postura se mantenga? Y además, si ustedes como gobierno estarían a favor de una comisión de expertos que fije una lista de contenidos base y márgenes mucho más profundos para este nuevo proceso antes de que comience una nueva convención. Como gobierno, lo que hemos señalado y hemos conversado también con los presidentes de ambas cámaras es que vamos a estar acompañando el proceso porque nos interesa que llegue a buen término. Lo señaló también la ministra Vallejo. Yo lo que espero es que todos cumplan de buena fe los compromisos que hicieron ante la ciudadanía de que vamos a lograr en el corto plazo que Chile tenga una constitución que sea un punto de encuentro. ¿Cuáles son los mecanismos? Algo que están discutiendo hoy día los partidos políticos en el Congreso, que además espero sea una discusión más amplia con la sociedad civil para que nos interprete a todos y podamos tener una constitución de la cual todos nos enorgullezcamos. Muchas gracias. Ahí entonces escuchábamos las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, respecto de los distintos temas de coyuntura, ¿no es cierto?, que trataba ahí el mandatario. El último de ellos, este proceso constitucional, los acuerdos que se están llevando a cabo entre el oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional. Señalado el presidente de la República que se va a acompañar el proceso para que llegue a un buen término y que todos cumplan con sus promesas. Ese fue el llamado entonces del mandatario respecto de ese tema, haciendo un resumen también de lo que ha sido sus declaraciones y su discurso, ¿no es cierto?, el día de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Dio cuenta el mandatario también de las distintas reuniones bilaterales que ha sostenido sobre el día de hoy, una que no tuvimos información hasta este momento, por ejemplo, la reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, para conversar sobre la importancia del hidrógeno verde, dijo el mandatario. También la reunión con el presidente del Banco Mundial, ahondando en posibles proyectos conjuntos, dijo sobre la materia del agua. Reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el presidente que fue una de las reuniones más desafiantes porque ahí se conversó sobre la importancia de modernización del acuerdo con la Unión Europea. Recordemos que también el mandatario se reunió con la presidenta de la Comisión Europea justamente para tratar y ya afinar los últimos detalles para cerrar esta modernización del acuerdo de asociación. Ahora el mandatario, tras este punto de prensa que acabamos de escuchar, se va a reunir con el presidente de España, Pedro Sánchez, y posteriormente se va a realizar este acto de conmemoración de los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en Naciones Unidas, con la presencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, también de la senadora Isabel Allende, y como lo veíamos ahí también con los ministros, la canciller Antonia Urrejola, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para cerrar justamente este balance que hacía el presidente de la República recién en este punto de prensa de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Señalaba que creo que hemos dejado en alto el nombre de nuestro país. Estoy muy contento por ello, dijo el presidente Gabriel Boric. El nombre de Chile es muy valorado e invitó al país a estar orgullosos de ser chilenos y chilenas. Hemos cumplido con la tarea de representarlos bien, señaló el mandatario en este punto de prensa, el primero que realiza desde su llegada acá a Nueva York, Estados Unidos. El día de ayer, recordemos, fue esta participación en la Asamblea General. Hoy día distintas reuniones bilaterales que culminan esta jornada con este acto de conmemoración. El día de mañana también una reunión muy importante que ahí adelantaba el presidente de la República con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Una agenda muy nutrida entonces que se sigue desarrollando acá en Estados Unidos, y claramente nosotros vamos a ampliar en la edición central de 24 horas. Mariana, ¿y en qué consiste lo que viene ahora, que es este homenaje, este recuerdo a los 50 años de este discurso del presidente Salvador Allende, que es una brillante pieza política, pero también lingüística? ¿Cuáles son los énfasis que va a tener o qué va a pasar ahí en los próximos minutos? Sí, Davor, te cuento. Justamente lo que va a pasar es que tras esta reunión que tiene el presidente Gabriel Boric con el presidente de España, Pedro Sánchez, ambos se van a dirigir hasta acá donde estamos, en el Instituto Cervantes, a un auditorio que se encuentra en este lugar, y ahí se va a desarrollar esta ceremonia. ¿En qué va a consistir esta ceremonia? Según nos han comentado desde el equipo de comunicaciones del mandatario, va a haber una cantidad de invitados, alrededor de 100 invitados, donde hay jefes de Estado, no nos han querido decir cuáles, autoridades presentes, cuerpo diplomático, ¿no es cierto?, de ambos países, de España, de Chile también, y ahí se va a dar a conocer un video con extractos de el discurso del presidente Salvador Allende hace
hace 50 años en ese mismo podio que el presidente de la República, Gabriel Boric, ocupó el día de ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas. Va a tomar la palabra, según nos mencionaron, la senadora Isabel Allende, ¿no es cierto?, justamente para dar conmemoración a estas palabras del expresidente. ¿Y qué va a pasar después? Lo decía también el presidente de la República, Gabriel Boric, va a tocar la Orquesta Juvenil de La Pintana, que fue especialmente invitada por el presidente de la República a esta gira a Estados Unidos. Luego de ello va a tomar la palabra el presidente de España, Pedro Sánchez, por alrededor de 7 a 10 minutos. Lo mismo va a hacer el presidente de la República, Gabriel Boric, por la misma cantidad de tiempo justamente. Y ahí se espera que también el mandatario replique algunas de las frases realizadas y dadas a conocer por el propio presidente Salvador Allende hace 50 años. Todo esto, las palabras del mandatario deberían transmitirse en los próximos minutos justamente para poder seguir lo que es este acto de conmemoración, uno de los puntos más relevantes, ha señalado el mandatario, de su gira a Estados Unidos, Davor. Por supuesto, Mariam, conectamos con Estados Unidos en un rato más, una vez que comience ya este homenaje a los 50 años del histórico discurso del presidente Salvador Allende. Gracias por este reporte, que estés muy bien. Buenas tardes.